yo soy muy hater de la gente que vende humo. Yo lo he vivido a todos, me han estafado, el proveedor ha sido un auténtico desastre, he palmado pasta, me he peleado con gente, he despedido a gente y es como, y creo que aquí en España se juzga mucho a la gente por el fracaso, todo el mundo te dice que está bien, todo bien, me va fenomenal y luego en realidad está súper mal y está con ansiedad y está tomando pastillas para dormir y es que es mucho más difícil tener éxito que fracasar. Hay otro perfil en agencias que está mucho más vinculado a la parte de ventas, que es el headhunter como tal, que es el 360. Hay gente que hace call calling, hay gente que manda mensajes, hay gente que hace meetings face to face, cada uno tiene sus técnicas. Imagínate a alguien que es padre o es madre y los niños tienen una gran implicación y quiere llevar al niño al colegio y le estoy ofreciendo un puesto de trabajo que está a hora y media de su empresa, ¿no? Cambias la vida de las personas y cambias la vida de las personas en un aspecto muy heavy y lo puedes cambiar para bien o para mal. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. ¿Cuántas veces has oído una startup decir, tenemos misión, cultura increíble y crecimiento brutal, y luego la realidad era otra? Bienvenido, bienvenida a Se Vende Humo, donde hoy vamos a hablar justamente de esto, de captación de talento, del mundo emprendedor y de la importancia de la marca personal en equipos fundadores. Y esto lo vamos a hacer con Ariadna Díaz, headhunter y fundadora en Sinda, para descubrir justamente cómo se vende un proyecto para captar talento y dónde está la línea entre ilusionar y vender humo. Bienvenida, Ariadna, al podcast. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por invitarme. Oye, antes de arrancar en estos temas, ¿no? Todo lo que es captación de talento, emprendimiento y el poder de la marca personal, Ariadna, te comparto la única regla que hay en Se Vende Humo, que es justamente intentar no hacer honor al nombre, intentar generar conversaciones genuinas sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. Genial, pues vamos a por ello. Pues hechas las presentaciones, vamos a arrancar con una pequeña batería de preguntas y respuestas, un poquito para romper el hielo y que la audiencia te conozca. Siempre me gusta preguntar, oye, ¿qué haces y por qué haces lo que haces? Hago muchas cosas, pero principalmente hago lo que hago porque me encanta conectar con personas, me encanta poder ayudar a la gente y ver en esa gente un cambio, una implicación o una ayuda. Y básicamente lo que hago es que soy headhunter, entonces ayudo a la gente a cambiarse de empleo. Esa es como mi primera faceta, pero además gestiono una comunidad de emprendedores donde ayudamos a los emprendedores a poder optar a ciertos recursos que cuando tú emprendes pues no tienes conocimiento o te sientes muy solo, etcétera. Entonces, a raíz de mi parte de headhunting, conocí a muchos emprendedores y creé esa comunidad con el objetivo de que fuera un sitio colaborativo donde la gente co-creara, pudiera compartir, etcétera. Y allí pues hacemos muchas experiencias, les ayudamos con recursos, con advisors que hacen de mentores, etcétera. Y hago muchas otras cosas más. Tengo un podcast como vosotros, donde acerco el emprendimiento a la gente, colaboro con marcas, colaboro con alguna startup y en definitiva me lo paso muy bien. Y en todo ese mundo de hacer tantas cosas, algo personal que no sea profesional que te gustaría compartir con la audiencia, un poquito para que te conozcan más. Sí, la parte personal es que desde que dejé mi trabajo y emprendí, pensé en el que me encantaría viajar, descubrir mundo y es una cosa que a título personal he hecho. En menos de un año pues he tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Y luego que mi hobby es escribir, ¿no? Entonces hay una faceta mía que es un poco más pública, que es la de pues, escribir en LinkedIn todos los días y hay otra que es un poco más privada, pero Ujú. que también le dedico ahí un poco de horas y de tiempo. Y hablando un poquito de la captación del talento, ¿no? Si te digo la palabra ventas, en este podcast hablamos mucho de las ventas y las acercamos a todo el mundo, ¿qué palabra o qué sinónimo te viene a la cabeza? Actitud. Actitud. ¿Quieres Ujú. desarrollar un poquito más? Sí, para mí un perfil de ventas sí o sí o sí tiene que tener actitud, ¿no? Creo que es lo que cambia todo y hace que un perfil sea bueno o no sea bueno. Creo que con actitud vas mucho más lejos y creo que, ostras, yo los mejores perfiles que he comentado, uno de ellos le vas a tener próximamente en el podcast, pero es de los mejores profesionales que he conocido. Lo que destacaría de él es que siempre pienso que estuviera en el producto que estuviera o la compañía que estuviera, vendería 100% por la actitud que tiene. Qué bueno.
Que bueno, la actitud viene después con la generación de confianza, la resiliencia y al final cómo te muestras, ¿no? Día sí, día también. Así que sí, Ujujú. 100%. Te he hecho un poco de spoiler en el podcast, ¿eh? Sin problema, sin problema. Sí generamos un poquito más de emoción. Y pensando en mitos, también intentamos hablar de mitos y romper mitos que existen en diferentes industrias, categorías y demás. En el mundo de la captación del talento, ¿hay algún mito que te gustaría borrar ahora mismo? Sí, yo creo que hay un mito muy actual a día de hoy, que es sobre todo el tema de la marca personal vinculada a la captación de talento, ¿no? Parece que ahora todos tengamos que ser profesionales de LinkedIn, tener seguidores para que la gente te contrate, publicar, y la verdad es que eso no es cierto. ¿Algún consejo en este sentido que hayas recibido y que en su momento, en relación a eso, presencia en LinkedIn o marca personal, otro Mm. que te parecía trivial cuando te lo compartieron, pero que realmente es un consejo que te ha ido acompañando y que realmente ves que funciona? Para mí, el mejor consejo es que seas auténtico y que respetes, en ese sentido, a la gente y a la red en la que estás, porque en LinkedIn hoy en día se ven auténticas barbaridades. Entonces, yo creo que tienes que tener una parte de respeto, pero luego una parte de autenticidad. No Ujú. intentes ser quien no eres. Y luego, muy relacionado con la parte de vende humo. O sea, me encanta el nombre del podcast porque yo soy muy hater de la gente que vende humo, ¿no? Y en ese sentido, te diría que el LinkedIn se ha llenado mucho. Últimamente de perfiles que venden humo, ¿no? Que te prometen, pues, oye, compra mi curso y vas a tener seguidores o vas a encontrar trabajo, y la manera de encontrar trabajo o la manera de captar talento no suele ser esa, ¿sabes? 100%, 100%. En ese sentido, en el sector en el que del que tú vienes, ¿hay mucho vendehumo? O sea, ¿encuentras que al final hayan empresas o profesionales que por captar ese talento, por encajar empresa o proyecto con talento, sobreexceden la propuesta a lo que realmente después el candidato se encuentra? Sí, totalmente. O sea, yo soy una persona que no te dirá la respuesta correcta, te dirá la respuesta real. Y la ¿Vale? respuesta real, hay gente que le guste o hay gente que no, es que hay empresas que son vende humo de la misma manera que hay headhunters que son vende humo. Y eso es Ya. una realidad, ¿no? Al final, el headhunter, y a lo mejor me tiro piedras en mi tejado, yo intento ser muy ética con mi trabajo porque pienso que todo acaba cayendo bajo el propio peso y trabajamos mediante un periodo de garantía, con lo cual al final, si no sale, pues la acabas palmando igual, ¿no? Pero el típico headhunter novato o con muy poca experiencia que tiene que cerrar deals, pues muchas veces hace todo lo posible por cerrar ese tipo de colaboración o de acuerdo, Ujú. precisamente vendiendo humo. Y las compañías igual, o sea, al final, si tú tienes un problema de captación de talento y tus jefes o tus objetivos son contratar X personas, lo he visto muchas veces. La conclusión es que al final no sale bien, casi nunca acaba saliendo bien, pero sí que te diría que hay un porcentaje, no te sabría decir exactamente cuándo, pero sí hay un porcentaje de perfiles vendehumo en ambas direcciones. Fíjate que ahora que lo comentabas, veía ciertos paralelismos con cuando arrancas en la carrera de ventas, ¿no? Con el proceso, Ujú, con el perfil de captación de talento. Al final, cuando total. arrancas, a lo mejor arrancas con mucha motivación, mucha energía, pero si no tienes las herramientas o también un poquito la vista larga, ¿no? De que, oye, no puedes empujarlo todo y no puedes sobreprometer, eso acaba en un agujero sin fondo. Ujujú, totalmente. Y en ese sentido, tú, Ariadna, ¿tienes algún superpoder que te sirve en tu día a día? Ostras, mi superpoder es seguir trabajando todos los días. O sea, yo digo una cosa, que es que en ese tipo de sector de atracción de talento, de headhunting, de X, puedes tener mayor o peor suerte, ¿no? Pero creo que siempre es importante el hacer girar la rueda, ¿no? Sobre todo cuando te va bien. Ya. Y eso puede ser que digas, ¿cómo cuando te va bien? ¿No? Es más fácil cuando te va mal. No, no, es que ahí está el tema. O sea, cuando a ti te va mal, es muy fácil que sigas trabajando, ¿no? Es decir, si tú no eres capaz de cerrar X vacantes, es muy fácil que esa semana estés trabajando hasta más tarde, ¿no? Para hacer ese esfuerzo extra. El problema es cuando te va bien, ¿no? Cuando te va bien te desconfías y dices, ah, vale, ya lo tengo hecho y ya está. Y al final es un trabajo de meses, ¿no? Por lo que tú haces a día de hoy lo verás reflejado en un par de meses, y si te relajas, pues no funciona. Entonces, para mí, mi clave ha sido siempre intentar mantenerme constante, tanto en mi carga de trabajo, es decir, siempre seguir trabajando, ¿sabes? Ni relajarte cuando te va mal, ni tener un pico de estrés cuando te va mal, perdón, ni no trabajar cuando te va bien. Y luego también mantener las emociones en esa línea, ¿sabes? Es decir, ser bastante plano en todas tus emociones de ahora me va bien, ahora me va mal, pues, es la curva, ¿no? Trabajo de hormiguita, ¿no? Uno más uno más uno más uno y esa constancia que Total, al final total. te da los resultados.
Genial. Pues Ariadna, pasando de este primer bloque, ahora ya te conocemos un poquito mejor, si te parece vamos a profundizar en este mundo, ¿no?, de la captación del talento, que yo la verdad la desconozco, pero que sí que me gustaría arrancar preguntándote cómo llega Ariadna a un rol, ¿no?, o al mundo de la captación del talento, a ser headhunter, o ese mundo llega a ti. ¿Cómo es un poquito los inicios? Pues la verdad es que es muy curioso. Yo cuando estaba en la universidad hice prácticas en Cuatro Casas, que es un despacho de abogados, y ahí Ujú. estaba en el departamento de Labor and Payroll, y me di cuenta de que no me gustaba nada. Y ahí descubrí mi vocación, que era el conectarme con personas. Yo veía a la gente que estaba en la parte de selección y me encantaba. Y él les pedía, por favor, llevarme a entrevistas, quiero, ¿no? En plan, me apetece mucho, vuestro trabajo es más divertido que el mío. Y ahí dije, vale, quiero entrar a una agencia de selección, sí o Ujú. sí o sí, quiero ser headhunter, cuando yo no tenía absolutamente idea de lo que era. Y con el tiempo me di cuenta de pensar, era una niña de 20 años que quería entrar en una agencia de selección, pero que no sabía nada de lo que era estar en una agencia de selección. Y nada, apliqué y tuve la suerte de que entré muy rápido, y ahí pues tuve también mucha suerte porque pude hacer una carrera profesional muy buena dentro del sector, y la verdad es que me encantó, pero te diría que fue un poco de suerte, o sea, intentando buscar un propósito que fuera a conectar con personas y demás, pero fue un poco azar de que yo acabara ahí. Que bueno, o sea, al final la curiosidad acabó encontrando, ¿no?, la misión y la Total. función. Y en este sentido, ¿qué te ha enseñado la carrera de headhunter sobre personas? Pues te enseña muchísimas cosas. Creo que te enseña que las personas son el centro y que realmente tienes un trabajo muy bonito, pero con mucha responsabilidad, porque cambias la vida de las personas, y cambias la vida de las personas en un aspecto muy heavy, y lo puedes cambiar para bien o para mal, ¿no? Y cuando un candidato te llama y te dice que está súper contento, que le has cambiado la vida porque ahora puede ir al colegio a buscar a las niñas o a los niños, o gana más dinero y se ha podido comprar la casa que quería, o X, es una suerte, pero también cuando le cambias la vida a alguien y de repente le acaban despidiendo a los X meses, también te sientes culpable, ¿sabes? O responsable. Entonces, creo que es un trabajo muy bonito, que además está muy vinculado a esa parte de cambio, y creo que el trabajo dentro de la vida personal de alguien tiene un gran impacto, pero también tienes ahí esa parte de responsabilidad, ¿no? Y sobre las personas aprendes muchas cosas, porque al final, pues yo tengo la suerte de poder gestionar personas, y eso también te da muchos aprendizajes. El estar en contacto con diferentes stakeholders dentro del sector también te ayuda muchísimo, aprendes muchísimo. Es un trabajo que yo animo a todo el mundo, porque aparte de que te da unos valores, te enseña muchísimas cosas a nivel de resiliencia, el tema de trabajo constante, esfuerzo, etcétera. También te da otras cosas muy buenas, que es un trabajo que aprendes siempre, ¿no? Porque al conocer gente nueva, pues tú te creas tu red de network, conoces a muchísima gente, esa gente se acuerda de ti y además creces, ¿no? Para mí es un trabajo que muchas veces digo que es muy similar a lo de vender pisos como concepto, ¿no? Al final Sí. también cambias la vida de las personas, el Ah, proceso funciona más o menos, es similar, el proceso de venta es similar, pero para mí la diferencia es que tú vendes una casa a alguien y ya no le ves más, ¿no? Es muy claro. difícil que esa persona te vuelva a comprar una segunda casa, ¿no? En el 90% de los casos, 95% no te pasa. Tú cambias de Ujú. trabajo a alguien, y ese alguien, cuando tiene que volver a cambiar de trabajo, o tiene su mujer o su marido o X que quiere cambiar de trabajo, o necesita perfiles, sigues en contacto, ¿no? Y de ahí está un poco la diferencia en el tema de los pisos y el tema del trabajo, que te permite seguir en contacto con toda esa gente y ver la evolución, y eso es algo que es increíble. Si al final la componente de impacto es brutal y eres un puente, ¿no? Que al final los Ujú, puentes conectan a mejores oportunidades, a veces a iguales o peores, pero en ese sentido tienes el contacto y la relación con la persona para futuras oportunidades, porque al final trabajar, ¿no? Pues hay muchos trabajos y muchos años para hacerlo, y si una vez ha ido bien, es posible de que repitan, ¿no? ujú, totalmente, totalmente. Y viéndolo desde fuera, yo me imagino que al final un rol, ¿no?, de captación de talento combina psicología con un poco de ventas, ¿no? Un poquito por eso, Ujú. posicionar la oportunidad laboral que te estoy presentando. En ese sentido, ¿qué peso tiene la psicología y las ventas? O si ves que hay algún otro ámbito o alguna otra actitud que también entra en la fórmula, en la ecuación.
Sí, o sea, para que te hagas una idea, creo que hay como dos grandes bloques, ¿no? La captación de talento como tal, que hacen los perfiles de talent acquisition, normalmente las compañías, en los que al Sí. final son simplemente responsables de cubrir vacantes, que eso también existe en agencias. Y luego hay otro perfil en agencias que está mucho más vinculado a la parte de ventas, que es el headhunter como tal, que es el Ujú. 360, ¿vale? Y Vale. el 360, a diferencia de recruiter, es el que se encarga de hacer todo el ciclo de ventas. Entonces, el headhunter te diría que tiene que tener esa pasión como tal, el perfil 360, porque el perfil 360 es que tú tienes que dedicarte a captar los clientes como headhunter. Es decir, yo como headhunter durante toda mi vida me he encargado de conseguir clientes y que esos clientes confiaran en mí, sus procesos de selección Ujú. desde cero. Entonces, eso es como un canal de ventas, como cualquier canal de ventas de cualquier otro tipo de compañía, con sus KPIs, con sus métricas, con sus técnicas. Hay gente que hace cold calling, hay gente que manda mensajes, hay gente que hace meetings face to face, cada uno tiene sus técnicas, pero eso Muy es un similar. perfil. Claro, o sea, es perfil puramente ventas. Y luego hay el perfil de recruiter que odia las ventas y no hace ventas y simplemente hace recruitment, ¿no? Y Vale. yo creo que también es importante separarlos porque las compañías de headhunting normalmente están juntas, pero no funcionan juntas porque tú no eres bueno en todo, ¿sabes? Y o te gusta una cosa o te gusta la otra. Entonces, creo que el sector debería cambiar un poco porque al final una de las cosas que es importante a la hora de tener éxito laboral, entre comillas, es poder hacer lo que se te da bien, ¿no? Entonces, yo creo que es o de un bando o de otro. Yo, por ejemplo, soy muy headhunter, entonces soy muy del perfil de ventas y a mí no me gusta tanto llevar procesos, ¿no? Pero oye, a día de hoy tengo mi agencia y tengo un equipo que es perfecto para esto, ¿no? Y al final mi equipo odia hacer esa parte, ¿no? Entonces yo creo que si consigues ese mix de compenetraciones es perfecto. Creo que sí que la psicología al final tiene mucho que ver. Creo que tienes que captar, que entender perfiles, creo que tienes que tener sobre todo mucha empatía, tanto con cliente como con candidato. Hay muchas veces gente que se olvida del cliente y para mí es súper importante el entender qué tipo de rol están buscando, Claro. poder ser un poco el perfil de advisor. Yo ahora, desde hace 3 años, me enfoqué mucho en la parte C-level o executive, llámale como quieras. Cuando tú estás en un comité de dirección, muchas veces tienes que hacer de advisor de startups de que no saben exactamente qué perfil quieren o qué perfil necesitan o qué les vendría mejor o enseñarles cómo está el mercado. Entonces yo creo que se reúnen muchas habilidades y no Ujú. puedes ser bueno en todas, ¿eh? O sea, también te lo digo. O sea, a mí si me preguntas, yo debilidades tengo muchísimas. O sea, eso de imputar CRMs, datos, organización, soy un desastre y hay gente que es buenísima y yo digo, o sea, es un defecto mío clarísimo. Entonces, es un conjunto de cosas, pero te diría que sin duda las dos partes igual y la parte de ventas también, porque al final tú siempre entras en una negociación, ¿no? En el final del proceso de incorporación, en una carta oferta, o sea, bien sea de la parte de cliente como de candidato. Entonces, te tiene que gustar lo que haces porque he visto a mucha gente que no disfruta del trabajo, ¿no? Y yo lo digo siempre, o sea, no significa que seas mejor o peor, es que hay trabajos que se te dan mejor o hay trabajos que se te dan peor. Y a lo mejor se te da súper bien esto y se te haría fatal cualquier otro tipo de cosas y a lo mejor no se te da bien. Entonces, yo la gran diferencia que sí que he visto en esto es que si no disfrutas de lo que haces, estás muerto, Claro. ¿sabes? Claro. Porque he visto mucha gente trabajando como una hormiga, como hemos dicho antes, y que tenía mucha psicología y que tenía tal, pero no le gustaba lo que hacía. Entonces, ahí te digo que he visto perfiles que lo pasan fatal, fatal, de ansiedad, de no sé qué. O sea, vete, ¿sabes? O sea, haz otra cosa. No significa que seas menos válido o menos válida. Da igual, ¿sabes? No, especialmente si lo ves como un ciclo, como un proceso, como comentabas, donde a lo mejor cada componente, como si fuera una pieza del puzzle, puede brillar, pero igual si estás gestionando o una etapa del ciclo en la que eso no estás alineado con tus fortalezas o te está tocando a lo mejor hacer toda la parte del ciclo, habrán fases en las que pues eso, igual o no te interesan o no te gustan o no es tu mejor aptitud y pues sí, al final hay muchas otras oportunidades para encajarte de ahí donde mejor cuadras. En ese sentido, cuando afrontas a un candidato o cuando enfocas a un candidato, no sé si tienes 2 o 3 variables que vendes principalmente a la hora eso, de hacerle una oferta de una oportunidad, o sea, en fases iniciales de cuando contactas a un candidato o candidata para construir ese puente que comentábamos hacia un futuro mejor para él o ella. Mira, yo te voy a contar lo que yo hago, que no sé si es la parte correcta, pero ¿Vale? yo
a mis candidatos intento mantener sobre todo una conversación, más que sientan que estamos teniendo una entrevista, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque para mí es importante que el candidato sea sincero con sus expectativas, ¿no? Porque si yo le voy a cambiar la vida a alguien y le intento apretar o meter en un sitio en el que sé que no va a encajar, eso no va a salir bien, ¿no? Te pongo Claro. el ejemplo. Imagínate a alguien que es padre o es madre y los niños tienen una gran implicación y quiere llevar al niño al colegio y le estoy ofreciendo un puesto de trabajo que está a hora y media de su empresa, ¿no? Y le intento apretar. Entonces, para mí las variables es sobre todo entender qué es lo que quiere esa persona y cuál es esa motivación que le va a hacer cambiar de trabajo. Y en base Ujú. a eso luego puedes hacer el resto de cosas, ¿no? Pero esas 2 3 variables casi siempre son el dinero, ¿no? La gente cuando se cambia de trabajo, si está trabajando difícilmente se cambia para abajo, aunque hay casos excepcionales. Y yo he cerrado una oferta el mes pasado de una chica para que te hagas una idea, que se bajó el salario porque estaba en un sector que no le gustaba nada, es una empresa que le encantaba el sector y podía teletrabajar y llevar a los niños al colegio y estar con ellos versus una oferta de 5 días de trabajo presencial, ¿no? Pero en Ujú. general el dinero, digamos la verdad, tiene un gran impacto y luego la conciliación y la conciliación entra por teletrabajo y otro ¿Vale? tipo de beneficios. Qué bueno. Sí, sí, eso al final condiciones salariales, ¿no? Y después cuando ya tienes a lo mejor la base salarial cubierta, cómo hacer más con tu tiempo, que al final, Total. desde el COVID yo creo que también ha habido un cambio de mentalidad de las opciones y oportunidades de lo que es el teletrabajo y la Mm, conciliación, especialmente. Hablando de vender oportunidades laborales a nuevas generaciones, yo soy del 90, soy millennial. Me da mucha curiosidad todo lo que está pasando al final con la generación Z. ¿Vale? ujú, ¿Qué les ujú. motiva? ¿Qué no les motiva? Oportunidades laborales, un poquito cómo afrontas perfiles, digamos, de diferentes generaciones, ¿no? Desde boomers a generaciones Z, no sé ahora cuál es la siguiente generación que sigue, pero un poquito cómo ves estos Mm. perfiles. Pues son muy diferentes, la verdad, y eso es un reto a nivel, sobre todo, de organización grande a la hora de poder ver qué ofrecer, ¿no? A la hora de atraer talento muy, muy heavy. Las nuevas generaciones son perfiles que no les da miedo moverse, ¿no? Antes, o sea, ha habido un cambio generacional que es muy heavy, o sea, tú te paras a pensar y antes la gente, el aguantar 15 20 años en una empresa era lo más, ¿no? Y Sí. ahora parece que si ya alguien lleva 5 años, ya, oye, ya te tienes que cambiar porque son demasiados, ¿no? Entonces ya partimos de la base de que a nivel de tiempo que duran en el trabajo es muy diferente, ¿no? Y que los perfiles nuevos son muy inquietos, yo te diría. Son muy inquietos y son muy exigentes, ¿no? Creo que los roles han cambiado un poco. Antes era siempre la compañía en el centro y empezaba a aplicar la gente, ¿no? Y parecía que la gente tenía que apostar, ¿no? Y apretar fuerte para conseguir ese trabajo y ahora el rol se ha intercambiado un poco, que es la empresa la que tiene que atraer talento, ¿no? Y intentar atraer a los mejores perfiles porque son los más demandados y los más buscados. Entonces, yo creo que hay un cambio en ese sentido en el que ellos se creen o tienen más opciones para poder escoger, son más inquietos y cuesta más a la hora de retenerlos, ¿no? Creo que también se aburren más. Tú tienes una persona de 2 años en una misma posición y ya te está pidiendo que le des cosas nuevas, quieren explorar más, el mundo cada vez es más global, con lo cual también quieren, ¿no? Muchas veces esa parte de, oye, quiero tener una parte de carrera internacional que antes no se tenía. Claro. Em, Suelen ser más exigentes también con tema de condiciones de teletrabajo. El teletrabajo les importa muchísimo. Y luego también hay una influencia muy fuerte en el que antes, ¿no? Pues no sé, yo estoy segura que si le preguntábamos a nuestros padres o a un rango de edad de gente, a lo mejor de entre 30 a 40 años que tienen ahora cuando eran pequeños, que querían ser, pues muchos te decían futbolista, actor, tal. Y ahora hay mucha gente que te dice influencer, emprendedor, ¿no? Porque hay Sí, toda sí. esa parte de tanto influencia nueva de nuevos trabajos que se han desarrollado, que parece la leche porque a nivel económico están muy bien pagados, y también la parte del emprendedor que creo que se ha romantizado mucho, ¿no? O sea, yo veo casos en LinkedIn de, tengo 10 años, estoy emprendiendo, tengo 14 años, estoy emprendiendo. Digo, pero ¿qué estás diciendo, sabes? Entonces, que es la bomba, ¿sabes? No los critico para nada, pero me refiero que hay como un cambio en el sentido de que creo que hay como un boom de tendencia de que habrá más gente que romantiza toda esa parte que quiere como también optar por el camino del emprendimiento, ¿no? Hablemos de las startups y el emprendimiento. Me va muy bien que lo comentes. Ya introducías, ¿no? Que das soporte y de que al final colaboras con emprendedores, con la comunidad y demás.
Cuando una startup te pide ayuda para fichar, ¿cuál es el error número uno que comenten al presentarte a ti su proyecto para que les busques talento? Yo creo que el error número uno es pensar lo que ellos quieren y no lo que el mercado ofrece, ¿Vale? ¿sabes? Muchas veces ponen las típicas responsabilidades, ChatGPT le hace una job description y dicen, vale, buscamos esto, ¿no? Pues que a lo mejor no es lo que tú necesitas, ¿no? Ujú. O tu startup está en un momento en el que no es capaz de adoptar ese perfil, ¿no? Sobre todo te hablo de cuando en startups se abren roles nuevos, ¿no? Porque normalmente ahí las vacantes tienen diferentes causalidades, ¿no? Hay vacantes que son de nueva creación y hay vacantes que son de reemplazo. Se va alguien Sí. y hay que sustituir a la persona, ¿no? Y eso Ujú. es más fácil, ¿no? Porque pues buscas lo que tenías antes con un poquito de mejora o que tocas algo, pero no es tan diferente de cuando buscas una vacante, nueva creación, que ahí sí que hay mucha gente que está totalmente perdida. Entonces, ahí te diría que se dejen asesorar, ¿no? Que sobre todo que el gran error es no ser abierto de mente, ¿no? El gran error también puede ser el tener una startup y pensar que tienes que tener sí o sí a un tío que venga de X compañía, ¿no? Queremos un tío de Google, queremos un tío, vale, pero es que tú no eres Google, no tienes esa capacidad de traerlo, ¿no? O al revés, yo he visto, te diría ahí mucho más prejuicio, ¿no? Ujú. Que en el resto de compañías a la hora de, no es que si no está en una startup, no porque no entenderá el dinamismo, o no es que necesitamos a alguien que esto ya lo haya hecho. Si eres una startup, no puedes exigir tanto muchas veces porque, no sé, o sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una vacante que buscábamos un director general, un CEO, que hubiera levantado una ronda, que hubiera levantado una ronda de más de, ponle 5 millones de euros y que hubiera tenido experiencia internacional y que hubiera tal con un salario muy bajo. Claro, ¿qué pasa? Que el tío que ha hecho eso o la chica que ha hecho eso, o sea, normalmente o sigue con su emprendimiento o difícilmente está abierta en el mercado y luego mucho menos por las condiciones que estás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que ser abierto, ¿sabes? A entender, a encontrar y sobre todo fichar más por actitud. De nuevo, o sea, igual que los perfiles de venta, creo que las startups necesitas más perfiles que tengan actitud, que tengan experiencia, ¿no? Y a veces te va mejor el típico perfil junior al que tú le puedes dar crecimiento y él va a estar encantado de estar en una startup, que el típico rockstar que ya ha estado en tal sitio y se cree mejor que nadie y se cree que sabe muchas más cosas que el resto, ¿no? 100%. Sí, a veces la energía y la apertura vale más que a lo mejor la experiencia y el talento, que también normalmente es más costoso, no más caro. En Ujú. este sentido, y hablando justamente de proyectos con startups, ¿haces algún filtro cuando te piden o te presentan proyectos de, oye, búscame un equipo? Hay proyectos que a lo mejor, oye, por el equipo fundador o el equipo que ya está, dices, prefiero no meterme. Sí, o sea, esto es una cosa que he aprendido con el tiempo, que entiendo que no todo el mundo lo puede hacer porque al final, cuando te dedicas a esto, pues no puedes decir que no a todo el mundo, Ujú. porque hay un tema económico detrás. Claro. Pero lo he aprendido con el tiempo y lo he aprendido ahora que tengo mi propia agencia, ¿no? Y la diferencia de tener tu propia agencia, no tenerla, es que a lo mejor antes tenías muchas más vacantes, porque como tenías un equipo muy grande que te lo gestionaba, ¿no? Te podías permitir el de esa vacante, de ese pool de vacantes que tenías, cerrar X porcentaje, ¿no? Ahora Ujú. no. O sea, ahora al final, al tener pues un equipo más pequeño o depender 100% de mí, me encargo mucho de la gente con la que trabajo, que sea sobre todo profesional y que haya una necesidad real, ¿no? Es decir, Ujú. ahora a lo mejor tengo muchas menos vacantes que tenía antes, pero la ratio de CR es espectacular. O sea, te diría que en lo que llevamos desde noviembre hasta ahora hemos cerrado todo, a excepción de dos cosas que se nos cayeron y se nos cayeron porque un private equity compró la compañía en uno de los casos y la otra fue que vendieron su empresa también a otra compañía que les adquirió. Entonces, ante esas situaciones no puedes hacer nada, ¿no? Pero sí que estoy muy contenta y orgullosa de decir, ostras, qué heavy, que a lo mejor también te da un poco de miedo al principio de decir, ostras, antes tenía como 10 vacantes y ahora tengo 3, pero es que te aseguro que te va mucho mejor tener menos y saber decir a tus clientes que no, ¿sabes? Ujú. Que el querer abarcarlo todo, porque es que luego no abarcas, ¿sabes? Claro, al final también entiendo de que tienes un tema reputacional donde oportunidad que se te abre quieres cerrarla porque al final eso también es como una bola de nieve, ¿no? De Total. que te da reputación. Comentabas de que también pues tienes esta cláusula de éxito, ¿no? De que el candidato se quede, no sé si son X meses para poder Ujú. facturarlo todo. Entonces, te interesa que el matching, el matchmaking sea el más oportuno. Total,
total. Y hablando de eso, justamente de startups, cuando una startup te vende la visión, ¿hay alguna parte que nunca te cuentan a la hora de venderte el proyecto para fichar a un nuevo integrante del equipo? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que, o sea, con el tiempo les acabas conociendo. Yo tengo la suerte de que al final, ostras, ya conozco mucho, ¿sabes? Las startups y los clientes que tengo, entonces sí que lo acabas descubriendo, es normal. Pero me encanta trabajar con ellos porque ahora desde mi punto de vista en el que, como te he dicho, hago muchas cosas, a veces no colaboro con ellos solo en la parte de talento, ¿no? Colaboro en otras patas, ¿no? Y eso es muy guay porque entonces ahí sí que es cuando les puedes ver de verdad, ¿no? O sea, yo no tengo ahora mismo la visión de estar en una compañía grande como cuando estaba antes, pero colaboro Ujú. con startups que, para que te hagas una idea, me han invitado a su offsite de verano, ¿sabes? Entonces, Claro. sí que siento como parte de visión de valores y cultura en la que hay compañías en la que, vamos, o sea, te puedo decir todo lo que pasa ahí dentro. Hay otras que no tanto, pero sí que las conozco bastante en realidad. Sí, o sea, al final te creas tu círculo, ¿no? Y al final eres parte también del equipo, tanto en los También rituales que me como en los... encanta. O sea, hay gente que no le gusta, pero yo pienso que Ujú, aburrido el trabajo, ¿sabes? En casa con el ordenador. Entonces, me encargo mucho de verles, de conocerles, de crear relaciones personales. Luego los founders acaban entrando en Sinda. Entonces, ¿no? Se ujú. crea como ese ambiente y vienen a nuestras cenas. Y entonces compartimos muchas cosas, yo creo. Qué guay, qué guay. Al final es un círculo que se cierra. Total. Y en ese sentido, hablando más de la parte del candidato, ¿qué perfiles están más dispuestos a apostar por una startup? Me explico. Yo, por ejemplo, mi grupo de amigos y amigas, hay como dos animales, ¿no? El animal corporativo y el animal más startupero o de pyme. ¿Cuál es un poquito el perfil que puede cuadrar más para ser un potencial candidato de una oferta que estés trabajando ahora? A ver, yo creo que depende un poco de la personalidad de cada uno. Hay gente que le encanta el mundo corporate, hay gente que le encanta el mundo startup. Ujú, Y creo que eso va un poco ligado a la personalidad. Te diría que por grupo de personas hay un momento de vida vital en el que, cuando la gente decide montar una familia, está dispuesta a arriesgar menos. Y te diría que a lo mejor esa es una de las patas o partes en la que la gente a lo mejor prioriza otro tipo de cosas, ¿no? Porque yo lo entiendo perfectamente. O sea, tú al final tienes unas responsabilidades familiares, económicas, más vinculadas a una casa, un colegio, unos extraescolares, un tal, y no te la puedes jugar tanto a que la startup de repente caiga o estés meses sin cobrar. Y cuando eres más joven, y no tienes ese tipo de responsabilidad, o sea, no tienes por qué estar joven, pero cuando no tienes ese tipo de responsabilidad, en general, a nivel de tendencia, la gente está mucho más abierta a aceptar ese riesgo, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? A mí me ha pasado también de compañías que luego, oye, pues desafortunadamente no siempre van bien, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene su cosa buena, cosa mala. Cosa buena de la startup, que si creces, creces de la leche con ellos y aprendes una barbaridad y te lo pasas fenomenal. Cosa mala que a veces tienen un riesgo. Y las corporates igual, o sea, tienen todas sus cosas buenas, beneficios, tal, y luego también tienen sus cosas malas, como puede ser la burocracia, etcétera. 100%. Ariadna, por cerrar este bloque de captación de talento y startups, si hay algún fundador de una startup que esté escuchándonos, completa esta frase. Si no puedes pagar más, al menos tienes que ofrecer, ¿qué tienen que ofrecer? Si no puedes pagar más, al menos tienes que ofrecer beneficios sociales, te diría. Entendiendo como beneficios sociales todo lo que tiene que ver con teletrabajo, conciliación, flexibilidad de entrada y de salida, tarjeta restaurante, es una tontería, ¿no? Pero mete ahí un pack de cosas, ¿no? Entonces, si tú no puedes pagar más, tienes un pack de cosas, ¿no? De opciones para Ujú. escoger, ¿no? Más teletrabajo. Sobre todo también, si tú haces un remoto, te permite acceder a ciudades donde los salarios son mucho más bajos y entonces, ¿no? Imagínate, quiero contratar un programador en Madrid o lo que sea, ¿no? El coste de vida de Madrid no es el mismo que el coste de vida de Almería o el coste de vida de Sevilla, ¿no? Entonces, Claro. si no puedes pagar más, coge el listado de opciones que tienes: teletrabajo, remoto, beneficios sociales, seguro médico, tal, y ves haciendo checks o ves haciendo combinaciones hasta que pueda ser atractivo en el mercado, ¿no? Qué bueno. Plan de carrera profesional, todo eso también, ¿eh? Justo hablábamos con Edu hace unos capítulos, Edu de Coverflex, que comentaba, ¿no? Que al final el salario emocional es como un paquete virtual que al final se puede traducir en mejores condiciones si eres de diferentes ciudades, ahorro en tiempo o mejores condiciones para eso, conciliación, de evitar tener que moverte
punto A, punto B, pasar más tiempo con la familia o simplemente tiempo para tus hobbies, así que 100%. Genial. Pues visto todo el tema de captación de talento, tú al final eres fundadora, que quería hablar un poquito contigo más de la figura, ¿no? Del fundador y de esta salud mental en startups que a veces no aparecen los pitches, ¿no? Cuando se presentan las empresas, sobre todo cuando captan inversión y demás. No sé cuál es tu punto de vista sobre cuál es el coste emocional típico de construir algo desde cero, de 0 a 1. Wow, eso es un melón, o sea, muy, muy grande. Y te diría que es uno de los temas que yo más defiendo, tanto en redes como en muchas ocasiones, ¿no? Y el por qué es por dos cosas. Uno, porque yo lo he vivido con mi propia experiencia personal, y ahí te puedo contar muchas cosas. Y luego porque al estar rodeada de emprendedores he visto la realidad, ¿no? La realidad de gente que me mandaba mensajes o cosas que han sido muy, muy fuertes, ¿no? Y es una pena que en España ese tipo de cosas no se hablan abiertamente, ¿no? El otro día invité a Jorge Branger en el podcast y hablábamos mucho de la diferencia también entre Estados Unidos y España, ¿no? Y creo que aquí en España tú no puedes como hablar, ¿no? Tú le preguntas a un emprendedor, ¿qué tal estás? ¿No? Y como se juzga mucho a la gente por el fracaso, todo el mundo te dice que está bien, todo bien, me va fenomenal, ta, ta, y luego en realidad es que le va como el culo, ¿sabes? Y está súper mal y está con ansiedad y está tomando pastillas para dormir y lo está pasando mal y no está levantando las ventas. Y es que es mucho más difícil tener éxito que fracasar. O sea, ¿cuántos exits hay en España versus cuánta gente fracasa? ¿Cuántos concursos de acreedores hay al año versus unicornios, ¿no? O sea, entonces, tenemos como esa parte a nivel cultural de no hablar del fracaso y no hablar de estos temas. Y la verdad es que, o sea, emprender es durísimo. O sea, duro no, lo siguiente. Creo que hay muchas cosas que se te escapan de las manos. Creo que la legislación española está hecha para que la gente no quiera emprender. O sea, aparte de que hay más funcionarios que autónomos en España, realmente es muy complejo el poder tener una compañía y estar tranquilo, ¿no? A nivel sobre todo de tema de impuestos, fiscalidad, etcétera. Creo que es muy abusiva en ese sentido y que ese tipo de cosas también te hacen pasarlo muy mal, ¿no? Y yo admiro muchísimo a la gente de verdad que emprende, o sea, emprenda lo que emprenda, venda lo que venda, porque pienso que es una decisión de vida vital en el de que al final tú tienes un propósito que decides y te levantas todos los días y trabajas más que nadie en muchas ocasiones para tirar adelante eso, muchas veces sin que te compense, ¿eh? O sea, Claro. yo he hecho ese análisis de pensar, ostras, versus como estaba hace un año hasta hace ahora un año después, o sea, ¿no? ¿Me compensa, no me compensa? Y bueno, no sé, da para pensarlo, no me quiero enrollar mucho, pero ahí te puedo contar muchas, muchas cosas. Es muy importante el tema de la salud Yo creo que mental. aquí has comentado varios puntos que tienen al final una unión, ¿no? Es al final la romantización del emprendimiento, que esto ya lo habías Ujú. comentado antes, sobre todo pues por la vertiente más tecnológica que viene ya desde hace 20 años de Silicon Valley, donde se empiezan a crear empresas gigantescas, todos los conocemos, desde Airbnb a Google, a todos los que han venido, unido con al final la dificultad de montar algo de 0 a 1. O sea, montar Ujú. cosas, crear cosas que no existen y que aportan un valor a la sociedad es complejo. Si esto le unes que en España pues es un poco de deporte extremo, porque al final arrancas, ¿no?, un poco como detrás de la meta, es una tarea compleja. Una tarea compleja que igual el emprendimiento en otros países, yo viví un año en Suecia, por ejemplo, allí arrancar un negocio, aparte de que es mucho más ágil a nivel burocrático, tienes muchas más ayudas y tienes al final también como un ecosistema público que te fomenta, que te empuja. España, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero en ese sentido sí que parece de que el 0 a 1 es complejo y tienes una carga fiscal y una responsabilidad después muy grande, sobre todo cuando empiezas, ¿no?, a crecer el equipo, a tener salarios, que esos salarios cuelgan de familias, es Total, total. O un, sea, creo que un- además ahora es mucho más difícil levantar inversión que antes Ujú, y no solo eso, o sea, creo que lo más difícil es el mantener una compañía viva en el tiempo, ¿no? Es decir, ujú, mantener una compañía viva en el tiempo, esa es la clave. claro. Hay unas estadísticas, no te voy a decir ahora números para no cagarla, pero hay unas estadísticas muy fuertes de cuántas compañías pasan de los 3 años y cuántas compañías pasan de los 5, ¿no? Y ves que hay muy pocas, o sea, que Claro. no, que realmente hay muy pocas. Y eso es una señal de que es complicado. 100%. ¿Has visto equipos romperse en proyectos iniciales
o en fases tempranas, aunque el producto fuese bueno justamente por esto, ¿no? Esta cultura del hustle, ¿no? Que se llama en inglés, del esfuerzo y de la hiperproductividad. Claro, o sea, y además te digo una cosa, o sea, tú puedes tener un producto muy bueno, pero puedes no saber venderlo, ¿no? Y ahí, pues, la has liado parda. O Ya. puedes tener un producto muy bueno y no puedes ser, o sea, y no eres bueno a nivel de operaciones en compañía, y por tanto no fichas a la gente correcta y entonces no tienes bien a la gente que te acompaña, ¿no? O puedes tener un buen producto y no saber mantener una relación con inversores, o, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo sabe que la idea no vale nada y que la ejecución lo es todo, pero Ujú. creo que hay también pequeñas claves de lo que has comentado que también son importantes a la hora de producto, ¿no? Y creo que ventas ahí tiene un papel muy importante. Creo que no solo ventas, sino también estrategia de marketing en un mercado en el que a día de hoy consumimos tantísimas cosas que es también como muy complicado hacerse un hueco y empezar de cero en según qué sectores. Creo que tienes muchas cosas y esa es la gran dificultad del emprendimiento también, o sea, tú puedes saber mucho de tu producto, pero la realidad de emprender es que tienes que saber de todo. Y es que es imposible. O sea, tú solo con que montes una empresa, la montes en el sector que montes, ya tienes que de momento empezar a saber temas legislativos. Tienes que contratar a un abogado, tienes que contratar a un gestor, tienes que contratar a un tío para que te ayude a conseguir financiamiento público. Tienes que saber qué tipo de opciones tienes a la hora de levantar capital, si lo levantas, si no, cómo lo levantas, cómo no te diluyes, cómo haces bien el pacto de socios. O sea, es que es una barbaridad. Existe, existe el meme este del emprendedor, ¿no? Del fundador de una empresa que al final lleva 15 gorros y durante el día se lo va Total. cambiando, ¿no? Ahora marketing, ahora producto, ahora legal, ahora compliance, ahora relación con inversores, ¿no? Claro, o sea, al final es un perfil generalista que normalmente vienes por un lado, vienes por otro, marketing, ventas, producto, tecnología y tienes que ir aprendiendo. En tu caso, ¿cuál dirías que es el camino por el que venías? Con qué gorro venías puesto y has tenido que ir poniéndote otros? Ostras, yo venía mucho con el de ventas, te diría, Ujú. venía muy, muy poco con el de finanzas. Yo odio finanzas. Ujú. Entonces, recursos humanos, marketing, tal, ok, ¿no? Un poco Sí. marca personal, etcétera, sabes más o menos cómo gestionarlo, pero la parte más difícil, el gorro más difícil que me ha tocado poner es la parte financiera, ¿no? Que además la Ujú. necesitas sí o sí. ¿Alguna práctica que has visto, o en este caso, alguna práctica que te ayude a ti a proteger tu salud mental? Sí, mucha gente te dirá el deporte, yo odio el deporte, o sea, es algo que no me transmite esa parte de dopamina, pero para mí te diría que muchas veces el meditar como tal o el intentar no sacar un rato para pensar, oye, todo es irrelevante, todo pasará, escribo mucho sobre ese tipo de cosas ¿Vale? y creo mucho que el éxito en la vida en general está en cómo tú vives las cosas que te pasan, ¿no? Y el hecho de vivir en gratitud te salva de muchas cosas. Hay días que obviamente no puedes, ¿no? Es decir, si tú hay un día que un cliente no te paga o tienes un encontronazo, tienes un día de mierda, pues lo Ujú. tienes y ya está. Y hay veces que es imposible, ¿no? Pero creo que esa parte de conocerte mucho a ti mismo, entender mucho por qué pasan las cosas, etcétera, te ayuda muchísimo a que cuando te pasen cosas, ¿no? Pues Ujú. no te afecten tanto, ¿no? Y digas, oye, esto está pasando y venga, siguiente, 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 ¿no? El no pararse a pensar, esto es una mierda, qué mal, y entrar en ese bucle, porque si emprendes y, y eres ya negativo y entras en ese bucle, Ahí pegas a... estás Sí, sí, muerto, ¿sabes? sí, sí, sí. No sé si te pasa a ti que frente a retos que ya has vivido, igual los relativizas un poco más, pero la primera vez que te encuentras frente a un problema, bueno, es justamente, tienes que mirar para arriba porque si miras para abajo Total. A mí se lo que ve, me pasa mucho se ve es la que, altura. o sea, me he topado con todos los baches que la gente me dijo que me pasarían, ¿sabes? Que yo pensaba, tío, lo podría haber aprendido antes. En plan, si ya lo sabía. ¿Sabes lo típico que todo el mundo te dice? Típicos problemas que vas a tener cuando emprendas. Haz un Sí. pacto de socios, te vas a pelear con no sé quién, el proveedor no sé cuánto. O sea, yo lo he vivido todo. O sea, me han Ujú. estafado. El proveedor ha sido un auténtico desastre. He palmado pasta. Me he peleado con gente, he despedido a gente y es como, todo eso no me lo podría haber saltado ya que ya era como una aventajada, o sea, me siento todavía peor, ¿sabes? Ujú. Sí, en la bola de cristal ya lo veías, pero bueno, a Total, veces el pero pasé camino por ahí también. por ahí. Sí, sí. Bueno, aprendizajes que al final se quedan en la mochila, Ariadna. Total, total. Oye, y hablando de la última sección, en este caso un poquito de la importancia de la marca personal, sobre todo cuando arrancas un proyecto, emprendes un proyecto, y un poquito esta frase de el founder, ¿no? El fundador como producto. ¿Qué significa para ti esta frase sin que suene a humo?
El fundador como producto creo que en la época en la que estamos viviendo, ¿no? En el que tenemos un sobreestímulo, la gente al final, cuando está muy sobreestimulada también con temas de automatizaciones, da mucho valor a la parte real, a la gente le gusta saber quién hay detrás, ¿no? Entonces, creo que le gusta y hay un interés por esa parte más de storytelling de quién es quien ha montado la compañía o quién es quien hay detrás, pero creo que también a veces es un poco contraproducente, depende de cómo lo uses, ¿no? Entonces, creo que tú como fundador tienes que saber qué figura tienes tú, ¿no? Si tu marca eres tú o si tu marca puede vivir perfectamente sin ti y qué tipo de exposición quieres tener. Y luego creo que es súper importante también que al final cuando defiendes una marca es entender cuál es tu posicionamiento, ¿no? Para que no sea contraproducente y vaya contrapartida. El otro día José Elías, que ha salido mucho en redes y montó su podcast y tal, salía Claro. diciendo que le estaba pasando factura a nivel empresarial, ¿no? Y además dices, ostras, ¿cómo puede ser? Y, o sea, yo digo, qué guay que tengamos a un emprendedor, ¿no? Que cuente las cosas sin filtro, porque al final hay mucha gente que no tiene ese tipo de exposición pública, como puede ser una Mancio Ortega, que pues no tiene ninguna entrevista pública y no sabemos nada de él, ¿no? Qué guay que alguien pues pueda tener esa parte, ¿no? De contar sin filtros todo lo que piensa, etcétera. Pero es verdad que por poco de que digas a la que eres un poco conocido, te linchan, ¿no? Entonces, ostras, creo que hay que analizarlo y creo que hay que hacer una estrategia, asesorarte bien, ir con cuidado porque a veces te puede ayudar mucho y hay otras veces que depende de cómo, y ha Puede pasado, tener con su- mucha gente que ha ido a podcast y ha dicho ciertas cosas y luego la han linchado. Entonces, yo entiendo que haya ciertos perfiles que les guste y para su marca les va fenomenal porque es así, o sea, tú lanzar una marca, si tú tienes una marca personal detrás con ciertos seguidores, tal, pues el lanzamiento de una persona así versus una persona que no tiene nada o lanzar un producto sin el founder detrás, pues la ratio de éxito es muy diferente, pero Ujú. también hay que ir con mucho cuidado para saber si es bueno o no es bueno en ese caso. Sí, o sea, al final un poquito que cada perfil pueda tener bien medido lo que le beneficia o dónde están los riesgos, porque justamente el caso de José Elías lo escuchaba ayer, creo, Mm, y el tío hablaba como muy sincero y como incluso muy dolido, ¿no? De que le estaba pasando factura en la parte empresarial, cuando yo creo que es de los primeros empresarios que aquí en España, pues eso, se ha metido muy en la línea frontal a la hora de compartir éxitos y fracasos. Así ujú, que ujú. el caso de Elon Musk también me viene a la cabeza. En el Total, caso de Elon total. se metió más por el tema de la política y creo que tuvo que Ujú. salir rápido porque también estaba teniendo impacto por todo. Totalmente. Además, sobre Sí, todo sí. el tema de Elon Musk es muy curioso porque la gente, o sea, el tema con el tema del founder como personaje también público es un poco lo que espera la gente de ti, ¿no? O sea, al final la gente se crea una imagen de esa persona y de repente lo que hace, ¿no? Pues a lo mejor se le juzga o no se le juzga, ¿no? O piensas que Elon Musk va a ser de una manera y de repente aparece fumando, no sé qué, que se le montó un escándalo porque no te pensabas que era eso, ¿no? Pero si lo hubiera hecho otra persona, pues hubiera Sin sido lo más más. normal del mundo, ¿no? Entonces creo que va un poco en la línea esa de la parte de expectativas y por eso creo que realmente tienes que estar muy bien asesorado ahí y tienes que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de gente que es muy conocida, ¿no? Ujú, 100%. Pensando en la figura del founder como un potencial captador o un cierto imán de talento, ¿cómo lo vinculas a la hora de eso de buscar candidatos, candidatas para proyectos en los que el founder igual tiene más peso incluso que el producto a la hora de contratar? ¿Cómo lo Mm. vive? Yo te diría que es esencial en esas primeras etapas, primeras contrataciones, es esencial que el founder participe activamente y que el founder pueda estar cerca de esa gente, porque muchas veces la gente escoge trabajos en base a la persona con la que vas a trabajar y no en base Ujú. al producto, ¿no? Y si te lo paras a reflexionar es que es así, o sea, tú muchas veces recuerdas jefes, no empresas, ¿no? Entonces, creo que el founder tiene que ser súper activo en ese sentido y cuando tiene un equipo pequeño también tiene que ser muy activo en cuidar a ese equipo y mantener esa piña, ¿no? Obviamente cuando empieces a crecer, pues llega un punto en el que no puedes estar ahí, pero creo que de inicio, o sea, tienes que hacerlo 100%. En ese sentido, también pienso que un founder que tiene cierta visibilidad o exposición, igual incluso puede ser como una variable a incluir dentro de la propuesta, ¿no? De poder, oye, trabajar Ujú. con esta persona
que tiene este track record. No sé si tienes alguna fórmula de qué hace que un founder sea creíble. No sé si es la consistencia, que sea claro, vulnerabilidad, track record de otros proyectos, un poquito qué es lo que hace que también un founder sea como un punto relevante a la hora de que tú lo puedas vender dentro de la propuesta a un candidato. A ver, has dicho una cosa que es muy importante. La más importante de todas las que has dicho, aunque todas son importantes, es el track record, ¿no? Tú, al final, si estás aplicando o estás en conversaciones para entrar en un proyecto con un founder, imagínate, un founder que ha tenido 3 exits o 2 exits o ha levantado X pasta, ese founder sabes que no empieza de cero, ¿sabes? Porque por mucho que esté haciendo un proyecto nuevo, no empieza de cero, Ujú. porque su red de contactos, de inversores y de gente que le ayude a aprendizaje es mucho más alta que otra. Entonces, imagínate que tú tienes 2 proyectos encima de la mesa, con mismo salario, mismas condiciones. Tienes a un founder que ha tenido ciertos éxitos en compañías, que ha vendido compañías o que ha levantado cierta pasta y es conocido, ¿no?, en el sector, y uno que no lo es. ¿Por cuál te decantas?, Claro, es ahí el ¿sabes? O sea, que ahí 100%. te diría que obviamente depende de muchos factores, pero creo que la parte del track record sí que es superimportante a la hora de dar esa credibilidad que has dicho, ¿no? 100%, 100%. Al final, personas siguen a personas y esto pasa en las corporaciones cuando se cambian de una empresa a otra y sobre todo en startups, pues claro, si tienes al final a un equipo de liderazgo fuerte con casos también probados, el riesgo, ¿no?, de invertir o de apostar tu futuro por ese proyecto, pues igual no es que se minimice, pero bueno, al menos te da un poquito más de claridad de, oye, quién está al volante. Totalmente. Ariadna, estamos llegando al final de la charla. Me gustaría cerrarla con una batería de preguntas rápidas. ¿Te animas? Genial. Me animo. Genial. Pues mira, la primera es, ¿qué cosas no deberías prometer nunca al talento o a un candidato? Desarrollo profesional. Una bandera roja que puedas ver en founders que quieren contratar tus servicios. No tener urgencia, te diría, en contratar. Y una bandera verde o algo que te Que son parece... comunicativos. Si fluye la comunicación, eso es que va bien. ¿Qué es lo que ves que está más sobrevalorado en el hiring, en la captación de talento? Lo que está más sobrevalorado es el tema de la marca personal. ¿Y lo más infravalorado? Y lo más infravalorado son las habilidades que no aparecen en un currículum. Un consejo en una frase para equipos fundadores que quieran contratar. El consejo es que busquen a gente que complemente las cosas que ellos no pueden aportar. Que Que no no busquen busquen copias. clones. Vale, ¿Sabes? Que no busques clones, busca lo que realmente tú no tienes, ¿no? Y que un externo te puede aportar, ¿no? Analiza tus debilidades e intenta contratar esas debilidades para poder tener la compañía bien completa. buenísimo. Y un consejo para el otro lado, para candidatos que estén evaluando un salto a una startup. El consejo es que se informen, te diría que busquen bastante información a la hora de evaluar un proyecto para tener todo el feedback, ¿no? Igual que a veces se piden referencias a los candidatos, pues pedir también referencias de esa parte. Qué bueno, genial. Pues Ariadna, hasta aquí la última ronda de preguntas. No sé si alguien se queda con una sola idea del episodio, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues la verdad es que me gustaría que la idea que se lleven es que la captación de talento a veces es un mundo en el que no es muy conocido, ¿no? Es un poco oscuro, entre comillas, el sector, etcétera, pero yo creo que no deja de ser un sector que es activo y que a veces buscar trabajo también es un poco frustrante cuando no te llaman, pero que tienes Ujú. que saber afinar mucho el tiro, ¿no? Que es lo mismo que el LinkedIn. No vale de nada mandar miles y miles de mensajes, sino que lo que tienes que hacer es mandar menos, pero mandar más enfocados y en empresas y en ofertas que realmente tengas un encaje de un porcentaje bastante alto o que sepas, ¿no?, que puedes encajar, porque si no, tirar por tirar y tal, pues te frustra más y no Claro, funciona. 100%. O sea, al final un poquito la componente estrategia, ¿no? De saber cuáles son tus Total, fortalezas y dónde esas fortalezas, poco como comentabas antes con el proceso, ¿no? De dónde brillas más y dónde a lo mejor, pues bueno, vas a ser uno más. totalmente. Genial, Ariadna. Pues hasta aquí llegamos. No sé si alguien que quiera contactar contigo, alguna empresa, podemos dejar los detalles en la tarjeta Total. para...
¿Dónde te Yo podemos diría que me encontrar? contactaran por email porque tengo un problema en LinkedIn, o sea, es un hack ¿Vale? de LinkedIn que cuando llegas a más de 30.000 conexiones no puedes agregar a nadie más. Entonces, o que me manden un mensaje directamente en mi biografía de LinkedIn aparecen también todos mis datos de contacto, así que no tengan miedo de mandarme un mensaje, ni miedo de mandarme un email. Yo siempre digo, manda ese email, manda ese mensaje. Las oportunidades llegan cuando mandas mensajes, así que animo a todo el que quiera que cree que es interesante contactar conmigo para cualquier duda o cualquier cosa que le pueda ayudar, que lo haga. Genial. Pues oye, con este mensaje, ¿no? De si haces cosas, pasan cosas, lo dejamos. Muchísimas gracias, Ariana, por pasarte por el podcast. Gracias a ti, Raúl. Un fuerte abrazo. Muy bien. Chao, chao.